Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apalea para que no sea soberbio. 3 veces he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y los milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una pequeña reflexioncita. En primer lugar, felicitar de verdad a los hermanos de San Juan Apóstol. Ya los que hemos andado en esto tantos años sabemos que la fe no es fácil, el perseverar no es fácil, ¿verdad? El hecho de que estemos aquí y lo que nosotros hemos visto de tanta gente que ha pasado, pues nos dice que no es fácil.
Véanse que a través de la historia es lo... Jorge, le apagué el micrófono, perdón. Ahora sí. Bueno, felicitar a los hermanos de San Juan Apóstol por sus años de perseverancia. Los que hemos estado en esto sabemos que no es fácil, que perseverar no es fácil, que seguir al Señor no es fácil. Siempre en los caminos del Señor terminamos siendo un puñito, ¿verdad? Al principio a veces cuando se hace actividades todo muy lindo y después termina. Más de 30 años no, suena como fácil decirlo, ¿verdad? Pero vivirlo es difícil. Ya vemos lo que decía San Pablo en la segunda lectura, que en las tribulaciones, en las persecuciones, porque ese es el camino de todo el hombre de Dios. No es tan fácil, mucho menos en el caso de nosotros que somos laicos, en el que tenemos que cumplir una serie de cuestiones que son parte de nuestra vida. Unos pequeños tips de la reflexión de la liturgia de la palabra de hoy. En la primera lectura vemos cómo Dios, a pesar de que Él hace al hombre libre y Él quiere que el hombre llegue por su propia voluntad, aún así, el hombre, a pesar de su rebeldía, Dios no se cansa nunca de estarlo buscando, de estarlo llamando, porque ese es un deber de todo el que ama. Y ese es un llamado para nosotros como padres de familia, a los maestros, a los sacerdotes, a los guías espirituales. Nunca hay que cansarse de buscar, de enseñar y de corregir y de estar detrás de todas las personas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Para hacer el bien no hay que cansarse nunca, hay que seguir y seguir. Y ya vemos que Jesús, a pesar de que ahí en su pueblo no le dieron pelota, aún así no se entristeció, siguió en los pueblos aledaños. Otro tip nos da San Pablo en su problema personal que él tenía, ¿verdad? Decía que hay algo que siempre lo torturaba, él llamaba el aguijón de la carne. Y 3 veces le he pedido al Señor, o sea, muchas veces le he pedido al Señor y Dios le dice, mi gracia te basta. Porque los temas que vienen todos estos domingos siempre son de la fe. Y la fe uno tiene que entender que a veces las cosas no necesariamente el Señor tiene que resolverlas como a nosotros se nos antoje o como nosotros pensamos. Lo que hay que hacer es confiar en el Señor y decir, mi gracia te basta. En las debilidades está mi fuerza. Y muchos hemos experimentado eso. A veces la gente tiende como a burlarse, como a aplastarnos. Y aquí estamos y seguimos caminando y seguimos perseverando. Lo que yo he sentido es que la gracia del Señor es la que ha bastado. Por eso no debemos de sentirnos tristes ni asustados, ni mucho menos. La gracia del Señor basta. Entonces tengamos paciencia. Si uno le pone algo en manos de Dios, ya tranquilos, ya eso está en las manos de Él. Después, otra cosa que asombra del Evangelio, dice que en su pueblo, en su tierra, no hizo casi milagros, unos casi más por antojo de Él, porque se asombró de la falta de fe de ese pueblo. En estos días, las lecturas atrás, han salido varios pasajes donde el Señor lo que pregunta, ¿qué es lo que usted quiere? Que se haga como usted piense. Entonces es importante el paso nuestro, primero nuestra fe y veremos, como decía el Señor, y veremos la gloria de Dios. Pero hay que tener fe en Jesucristo, porque repito, Él no hace nada a la fuerza. Entonces cuando encuentra a un hombre, una mujer, un individuo, una comunidad o una familia con fe, ahí se van a producir los milagros. Pues ojalá que de todos los que estamos aquí rezando, de nuestro movimiento y nuestras comunidades, el Señor no se asombre de nuestra falta de fe, sino que se alegre de la fe nuestra, de la perseverancia nuestra, ¿verdad? Entonces, ojalá en esto que nadie es profeta en su tierra, pues que a nosotros no se nos meta en la cabeza los prejuicios, ¿verdad? Uno se fija más en el que está hablando que en el mensaje. El que está hablando es un instrumento nada más. El mensaje es lo que uno tiene que buscar y profundizar. Bueno, que el Señor nos bendiga en este domingo tan maravilloso y hermoso y a vivir profunda y intensamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor Dios nuestro, que concedas a nosotros, tus siervos, salud de alma y cuerpo, y que por la intercesión gloriosa de la Virgen María nos libres de las tristezas de este mundo
y nos conceda las alegrías eternas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente todos Dios te recrean tan grandiosa belleza. A ti se desea María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. María Auxiliadora, Ruega por nosotros. Santa Clara de Asís. Ruega por nosotros. Paz y bien a todos y que el Señor les bendiga. Alegría. Amén.